Así es, Alex, el consentido de la casa, nuestro querido doctor Rafael Gotro, gastroenterólogo, con un tema que a mí particularmente el doctor sabe cuando llegó, me dijo, te va a gustar porque tú has atendido, bueno, usted ha atendido parientes míos con eso, enfermedades diverticular del colon. Vamos a platanarlo, doctor, bienvenido. ¿Qué es eso? Gracias, Jessica. Moisés, espero que te haya ido bien por allá, por Las Vegas. Que vi que andabas por allá. Lo dio todo Moisés allá, doctor. Violeta, Hizo falta estar de aquí en verdad el que es un segmento con honor usted. para mí estar con ustedes y como siempre elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento en todas partes del mundo, de extremo a extremo, lo cual para nosotros es un verdadero privilegio. Un honor estar con ustedes. ¿Esa es la famosa diverticulitis? No, la diverticulitis es la complicación de la diverticulosis. Primero vamos a definir qué es. Yo quiero pedirle a mi amiguita allá arriba que nos ponga, aquí lo tenemos. Este es el colon. Yo me voy a parar porque es importante que la gente conozca. Esta es la parte final del intestino grueso, la parte final del tracto digestivo que comienza en la boca, sigue con el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, y lo que entra acá al colon, este es el ciego, este es el apéndice situado en el lado derecho, y esto que estamos mirando acá es el inicio del intestino grueso. Todo lo que entra del intestino delgado, donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, ya al intestino grueso, la misión de este importantísimo órgano, el final del tracto digestivo, es absorber los líquidos y los electrolitos que quedan de todo ese quimo que tenía la nutrición en el intestino delgado, y a partir de este momento y a través de ondas peristálticas se va moviendo, que es lo que se va a convertir desde que llega al ángulo hepático, que es este que está arriba, que es el lado derecho. Todo lo que vamos a ver en el transcurrir es materias fecales. Toda esta parte va a ser la parte más importante del final del tracto digestivo. Y este lo vamos a llamar ángulo esplénico porque detrás está el vaso. Y este lo vamos a llamar ángulo hepático porque el hígado queda detrás de esto. Y este es el colon descendente y este es el sigmoide. Y ahora, si es tan amable, podemos ver qué es una enfermedad diverticular. Este es el colon normal. Ahora vamos a ver unas imágenes que yo les traje. Aquí estamos mirando. Fíjense, es un debilitamiento en la pared del intestino en el cual el 90% de los divertículos ocurren en el sigmoide. Aquí está la ampolla rectal. El 50% de los divertículos ocurren en el colon descendente. El 25% ocurre en el colon transverso y solamente un 10% en el colon ascendente porque es la parte más ancha. Doctor, estamos preocupados. Cuidado con el bordecito. No me vaya yo a ir. Gracias. Sí, sí. Entonces, ¿qué es un divertículo? El divertículo es un debilitamiento de la pared del intestino por una presión intraluminal. ¿Qué significa intraluminal? Que es una presión que ocurre cuando la materia fecal está ahí y se va a depositar en la ampolla rectal a esperar el estímulo del cerebro. Fíjense, ese debilitamiento pierde la parte del colon, como estamos mirando en pantalla. Esta es la parte donde hay mayor cantidad de divertículos y cuando estos divertículos ocurren, no se sabe exactamente qué es la causa que se produzca esa protrusión, ese debilitamiento en la pared del intestino que tiene 4 capas. Tiene la capa interna, que es la muy, muy bonita imagen, que es la capa que estamos mirando acá, que es la mucosa, que es lo que miramos en una colonoscopía. Tiene una segunda capa que es la submucosa, la muscular y la serosa. En un divertículo se pierden 2 capas de las que tiene el intestino grueso y va a ocurrir entonces que por la presión intraluminal ocurre que salen entonces las bolsitas, que cuando es aproximadamente como lo estamos mirando se llama enfermedad diverticular. ¿Eso causa dolor? En condiciones normales, mira una colonoscopía, eso que vieron ustedes, muy bonita imagen. Miren los orificios vistos desde el colonoscopio. Ya esta es una persona que está afectada. Y esto es ya una enfermedad diverticular. Y la pregunta que hace Jessica, ya voy a sentarme para que estén tranquilos, porque usted está como Gracias, medio con nerviosa. cuidadito, los bordecitos a la silla. Fíjate, era importante que viéramos esa imagen, porque ese es lo que se va a ver
cuando el colonoscopio entra y ese orificio que usted está viendo ahí, que va a estar en todo el colon, como ustedes lo vieron, va a producir en estos casos ningún tipo de síntomas, que es lo que se llama diverticulosis. ¿Cuándo es peligroso una enfermedad diverticular? Cuando esos orificios, recuerden que hemos dicho en muchas explicaciones anteriores, que en el colon tenemos las bacterias buenas que nos protegen de toda la injuria que puede ocurrir en el intestino grueso, y es una enfermedad diverticular bien profunda. Miren, ahí tenemos más de 10 divertículos en solamente una zona del colon, y esto es precisamente en el sigmoide. Cuando las bacterias buenas del colon pierden la capacidad, porque una bacteria externa entra al intestino y puede penetrar, o un flebolito, un pedazo de materia fecal, entra en esa luz que está ahí y la inflama, la inflamación de esos orificios es lo que entonces vamos a llamar no enfermedad diverticular, sino vamos a llamarla diverticulitis, que es la complicación más importante que ustedes van a encontrar en el intestino grueso de lo que es la enfermedad diverticular. Aproximadamente 30 a un 40% de la población del mundo tiene enfermedad diverticular. Por lo menos 4 a 6 de cada 10 desarrollan en el transcurrir de su vida una enfermedad inflamatoria que se va a denominar diverticulitis aguda. ¿Y qué características tiene? Va a producir dolor. Ahí estamos mirando el colon y ahí estamos mirando a la derecha, tal como ustedes están mirando que en el sigmoide es la mayor cantidad de divertículos que se forman, y una muy bonita imagen que nos pone. Yo estoy encantado con esa jovencita, me busca unas imágenes espectaculares para que el público pueda tener una verdadera idea. Están mirando ustedes a la izquierda un colon normal, miren un colon totalmente afectado en la parte del colon descendente y del sigmoide, que es el lugar, por ser más estrecho, donde la presión intraluminal va a producir eso. La inflamación de esas bolsitas tiene muchas repercusiones que pueden ocurrir. La primera de ellas es que entren bacterias y que las bacterias buenas no la puedan identificar. Por ejemplo, en el intestino delgado no hay bacterias. ¿Cuándo hay bacterias en el intestino delgado? Cuando tenemos enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, cuando tenemos problemas de mala absorción, va a producir entonces una enfermedad que se llama o se denomina el síndrome bacteriano. ¿Quién tiene diverticulitis no puede comer gluten? No, no tiene nada que ver. Te estoy diciendo que en el intestino delgado no hay bacterias. Cuando hay bacterias es anormal, y la gran cantidad de fetidez que ocurre en los gases que expulsamos es muchas veces cuando el intestino delgado se contamina, porque en el intestino delgado no hay bacterias. El síndrome de crecimiento bacteriano es una entidad que un día lo vamos a hablar aquí, es una entidad nueva, un avance grandísimo que ha tenido la gastroenterología, de demostrar cómo esas personas que lanzan esos gases muy fétidos, que sienten esos borborismos que le da vergüenza hasta estar en público, porque el sonido, ir a un teatro, en el cine, el sonido molesta a la persona que está al lado. Esos movimientos es por un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Ahora, entrando en el intestino grueso, cuando esas bolsitas se inflaman, la vamos a llamar diverticulitis, y tiene características completamente diferentes. Para que ustedes tengan una idea de la envergadura del tema que estamos tratando hoy, en los Estados Unidos se gastan 2.500 millones de dólares en personas afectadas por diverticulitis y enfermedad diverticular del colon. Y que de cada 10 personas que tienen la enfermedad diverticular, hay personas que pueden pasar su vida entera y pueden morir y se les descubre una diverticulosis en una autopsia, porque no dan ningún síntoma. Pero 4 de cada 10 personas con enfermedad diverticular pueden desarrollar en cualquier etapa de su vida la inflamación e infección de los divertículos, que lo vamos a llamar diverticulitis. Entonces, ¿a partir de qué edad es peligrosa esta enfermedad? A partir de los 45, 50 años comienza el debilitamiento. No se sabe una causa que pueda producir que ese colon pues le salgan las bolitas, y el debilitamiento, se sabe que la pared tiene menos mucosa y es más frágil a romperse, que es lo que vamos a hablar ahora, pero no se sabe, con los avances que ha tenido la gastroenterología, no te podemos decir la diverticulosis lo produce tal cosa. Factores predisponentes. ¿Qué factores predisponentes pueden producir el desarrollo de esas bolsitas en el colon? En primer lugar, el envejecimiento. En segundo lugar, la obesidad. Los pacientes obesos
que son sedentarios tienen mayor tendencia a que el colon se le debilite y salga por la presión que hace la materia fecal y los gases en el intestino, no tiene dónde coger y sale entonces las bolsitas. Otra causa son las personas que son adictas a los antiinflamatorios no esteroideos, personas que sufren mucho de jaqueca, de dolores articulares, los atletas de alto rendimiento que toman mucho los famosos AINES, el que corre. ¿El consumo de algunos medicamentos también puede provocar? Los AINES los AINES pueden producir no solamente la diverticulosis, pueden producir la diverticulitis. El tabaco, fíjese que en muchas enfermedades que hemos tratado diferentes épocas ¿Tabaco da diverticulitis? No, es uno de los factores que podría ser factor predisponente. Hasta este momento O sea, la ciencia no te sabe. Potencializador. Exacto. ¿Y qué tal los alimentos, doctor? ¿Hay algún tipo de alimentos que quizás puede también Estaba predisponer? esperando que me hicieran esa pregunta. Esa es una pregunta excelente. La alimentación juega un papel importante. Muchas personas que no acostumbran a ingerir fibra suficientemente o que comen mucha carne roja, la carne roja lamentablemente seca mucho las materias fecales, ese tránsito, y produce una mayor presión intraluminal. Una dieta inadecuada, una dieta baja en fibra, sin vegetales, sin líquidos, sin tomar jugos naturales en forma importante, puede desarrollar un proceso diverticular que puede llegar Una a ser pregunta llana para el televidente, llana. Cuando uno dice, si aguantas un airecito, ahorita que usted habló de esos movimientos en un cine, en un teatro, se te puede explotar el intestino, ¿eso puede ser real? Mira, es una pregunta interesante, pero no creo que ese sea el factor más importante. El factor más importante de peligro en una diverticulitis es que no existe, fíjate, detrás de cada divertículo que estamos mirando hay una enorme cantidad de inervación sanguínea. Miren la enorme cantidad de sangre. Entonces, un porcentaje muy importante de las emergencias de una diverticulitis es que se rompa cualquier vaso en cualquiera de esos orificios y el paciente presenta una rectorragia sin ningún tipo de sintomatología. Tiene deseos de ir al baño, evacua normalmente y, sorpresa, cuando mira el retrete está totalmente rojo de Vamos a sangre. invitar, doctor, a nuestro público televidente que está en estos momentos viendo esta interesante intervención suya al 809-436-1500, que es el WhatsApp extremo, para que envíen sus preguntas. Y desde ya hay gente que se adelantó y tiene preguntas sumamente interesantes. Y dice aquí, doctor, si usted recomienda algún tipo de fibra en especial para evitar una enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular no se puede evitar, tiene mucho que ver con el paso del tiempo, tiene mucho que ver con malos hábitos y yo dije toda una serie de cosas. No tiene la ciencia una respuesta para decir qué produce ese debilitamiento de la pared del intestino que se denomina enfermedad diverticular. Pero podría ser hereditaria, doctor. No necesariamente. El cáncer de colon puede ser hereditario. En el problema de los divertículos son factores predisponentes. Y el consumo de fibra comúnmente, habitualmente. El consumo de fibra va a llevar al extremo las complicaciones. Prácticamente no va a haber complicaciones. El consumo de fibra nos va a ayudar. Lo que hablaba de qué tipo de fibra se debe utilizar, nosotros utilizamos mucho las fibras naturales, las de Psyllium, que es una semilla. No está recomendado porque una de las causas que se cree que puede producir esa dilatación es las personas estreñidas crónicas. Las personas que pasan 4 y 5 días para ir al baño, más mujeres que hombres, por el aspecto de la figura, que tengo que hacer tal cosa y lo van dejando. Nuestras dietas. La dieta que ustedes llevan, estíticas. muchas mujeres no toman la cantidad El trigo suficiente. como tal de forma natural, el consumo ahora está muy de moda, la alimentación basada en trigo, ¿esto puede ayudar? El trigo como tal, no procesado. El trigo como tal es fibra y por lo tanto es bueno. Es bueno porque todo lo que signifique fibra va a ayudar una defecación suave, normal. Lo que estamos totalmente en contra y contraindicado es que las personas estreñidas con diverticulosis pueden desarrollar diverticulitis acostumbrándose a utilizar laxantes. Hay muchas muchachitas jóvenes que acostumbran a laxarse porque tienen un vestido que no les cierra y se lo quieren poner el sábado y se laxan para perder líquido. Eso es un disparate. Pero ni siquiera uno natural como la ciruela, por ejemplo. No, la ciruela es que hay una... Sí, pero digo yo la ciruela pasa.
Es que eso es una fruta, eso es, en cierto con modo, ese no hay es problema. una fruta seca. Antes se pensaba que los frutos secos podían perforar los divertículos, se sabe, como la semilla de cajuí, la semilla de maní, se sabe ya que eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero antes de que se nos vaya el tiempo sin darnos cuenta, no hemos entrado en la parte más importante, que produce una enfermedad diverticular aguda. ¿Qué es lo que y cuáles son las complicaciones? Lo más importante es que uno de estos divertículos se infecte y corra el riesgo o de sangrar o de perforarse. Si un divertículo rompe, cualquiera de esos, uno solo, mire, una de las causas importantes, y voy a ir, mire una diverticulitis de materia fecal que entró al divertículo y lo infectó. Esta es una imagen muy ilustrativa. Miren cómo está ese divertículo lleno de materia fecal y cómo ustedes lo ven totalmente enrojecido, diferente a un divertículo que no está en una forma aguda. Eso es una diverticulitis. ¿Qué peligro tiene eso? Que si se rompe, el contenido del intestino del intestino grueso, al salir al peritoneo, va a producir una peritonitis. Y una peritonitis tiene el peligro de que no hay tratamiento médico para una diverticulitis perforada. Cirugía. Hacer fuerza bruta puede producir consecuencias. Podría producir una Sí. ruptura, todo esto, pero lo importante de si se rompe uno de esos divertículos que usted está mirando, que el contenido del colon va a salir hacia afuera y tenemos una membrana que nos envuelve toda la pared abdominal que se llama el peritoneo, que va a irritarse y a infectarse, a producir un término que conoce la gente como una peritonitis. No hay tratamiento médico para un divertículo perforado. En muchas oportunidades hay que cortar la parte donde se perforó, subirlo hacia arriba y hacer una colostomía. Significa que vamos a cortar la parte donde el divertículo se inflamó y vamos a sacar la parte de arriba hacia afuera y lo vamos a poner a evacuar al paciente en una bolsita, que es lo que se llama Sumamente delicado esta intervención. una colostomía. ¿Es delicada esta intervención? Bueno, es delicada si no se opera en las próximas 24 horas porque el paciente puede hacer un shock séptico. Claro, Pero es una cirugía que se puede infectarse. practicar incluso laparoscópica. El objetivo con esto es que donde rompió el divertículo no pasen materias fecales por lo menos 3 o 4 meses. Ese paciente que se le saca el pedazo bueno del colon hacia afuera, que se llama colostomía, va a permitir que la materia fecal no llegue a la zona afectada y en 3 o 4 meses, con el reposo, el divertículo inflamado va a cesar y después se puede conectar y el paciente terminaría haciendo sus necesidades. Doctor, un tema tan interesante, se nos agota el tiempo, 30 segundos suyos, como siempre. Muchísimas gracias. En primer lugar, la diverticulitis simple es muy común. De 10 personas que tienen divertículos, 8 pueden hacer diverticulitis. Y la diverticulitis simple es tan sencillo como reposo del intestino a base de líquidos como jugos, 3-4 días, antibióticos. El antibiótico ideal, porque se absorbe solamente en el tracto digestivo, se llama rifaximina y la amoxicilina clavulínica. A veces con un tratamiento oral el paciente puede mejorar. Cuando el divertículo está tan inflamado como el que vimos en pantalla, en ocasiones amerita hospitalización, dieta cero por la boca para poner a descansar el intestino, alimentación parenteral, y la gran mayoría de las enfermedades de diverticulitis aguda pues van a revertir y el paciente va a sentir mucha mejoría. ¿Qué hay que evitar? Una perforación y el sangrado, que puede ser mortal dependiendo de la cantidad. Hay personas que pueden botar 5 o 6 litros de sangre. Desangrarse. Y hay que ayudar a la hipovolemia y dar la cantidad suficiente de sangre para que el paciente pueda rehabilitarse a una rehidratación normal. Gracias, doctor. Siempre es un honor. La luz que usted arroja es como una cátedra en televisión. Literal. Literalmente, en términos médicos, un experto a carta cabal. Vamos a ver en pantalla los contactos, la dirección, para que puedan también hacer su cita con el doctor Rafael Gotró. Si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, o puede llamar para su cita al 809-412-5005. Doctor Rafael Gotró.